Una de las raras excepciones que uno ha encontrado en Twitter es la de nuestro invitado de hoy. Y digo una de las raras excepciones porque da la impresión que está más interesado en lo que es un informante de la DEA, que ya lo ha dicho todo lo que tenía que decir y que ahora que se prepare con lo que le espera en Venezuela, como es Alesa, que la liberación no solamente de los 10 norteamericanos, que eso es lógico que Biden lo pida, ¿no? Porque él es el presidente de los norteamericanos y tiene que velar por los norteamericanos, lo haga bien o lo haga mal su gobierno. Y es Biden como fuera Trump, como fuera quien fuera el presidente. Pero poca gente ha hablado de la emoción, del triunfo, del regalo, que es, porque es un regalo, porque no estaban presos por ningún delito, ¿no? El regalo de la vida de los venezolanos, entre ellos 6 sindicalistas, ¿ok? Además de Roberto Abdul y varios miembros del grupo de María Corina, etcétera, sino que están poniéndole peros a todo. Es que no hay militares, es que faltan 300 más, es que Blair lo hizo muy mal porque no exigió que salieran todos de una vez, en fin. Y digo que este hombre que tenemos aquí, que es sumamente querido y conocido en el centro de Caracas, especialmente en la Candelaria, escribió: qué gran emoción ver libres al fin a mis compas de tantas luchas, ¿no? Y los menciona cada uno de ellos. Dantesco, más de 500 días secuestrados por la dictadura. Quienes fuimos quienes sufrimos el infierno de las mazmorras de Nicolás Maduro, vemos esto como volver a nacer. Y esos sindicalistas de los cuales habla, los menciona Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reinaldo Cortés. Nadie habló de que es un nuevo fracaso de la dictadura. ¿Por qué? Porque internacionalmente es noticia de que hay unos presos políticos en Venezuela, sí, una vez más es noticia, porque el régimen reconoció al liberar, a empezar a liberar, que ya empezó hace días atrás, a liberar a los presos políticos, que hay presos políticos que ellos lo negaban. En fin, aquí tenemos a Carlos Julio Rojas, periodista, activista de los derechos humanos, coordinador del Frente Norte de Caracas, fue preso político, o sea que tiene con qué hablar y autoridad moral para hacerlo, secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas. Bienvenido, Carlos Julio. Gracias por la oportunidad, Napoleón, y esa reflexión que haces. Nosotros lo hemos pensado, porque yo que he estado preso en cuatro veces he estado detenido, en dos oportunidades he estado preso de largo aliento, estuve preso en el 2017 en la cárcel militar del Ramo Verde, para bien o para mal, fue el primer periodista venezolano preso en esa cárcel militar. Yo te voy a decir que yo no puedo negar la alegría por la libertad de unos compañeros de tantas luchas y sobre todo enmarcar algo. Nicolás Maduro hizo un canje como las propias dictaduras, sin ningún tipo de diferencia a lo que ocurre en Rusia, a lo que ocurre en Irán, que ha perfeccionado ese mecanismo del canje de rehenes. Y algo que yo he dicho claramente en declaraciones, claramente en redes sociales, que son secuestrados. Porque el caso de Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, todos ellos fueron condenados injustamente a 16 años de prisión por parte de la dictadura y la justicia encabezada por Tarek William Saab y Gladys Gutiérrez. Y gracias a este canje pudieron salir. Es decir, se demuestra que no hay equilibrio de poderes, que la justicia está controlada por la dictadura y que la única forma de tú salir de la cárcel es a través de un canje humanitario y de la presión social, porque hay que recordar que en el caso de los sindicalistas hubo un pronunciamiento incluso de los relatores de Naciones Unidas, un tema de la OIT, y ese caso me afecta
tanto porque actualmente sigue detenido y esperemos que entre en el marco de las liberaciones el caso de John Álvarez, un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, estudiante de antropología, que fue detenido hace ya más de 3 meses y que luego de ser detenido injustamente, ilegalmente, lo mantuvieron desaparecido varios días, lo torturaron de una forma dantesca, donde le pusieron corriente en sus testículos, en sus partes blandas, y lo obligaron a grabar un video, 2 videos, donde en el caso mío lo obligan a grabar un video donde dice que Carlos Julio Rojas maneja bandas armadas en el centro de Caracas, que Carlos, al ser un dirigente sindical, le había dicho, lo había invitado a colocar explosivos en la autopista Vallacoche, y gracias a Dios John logra decir eso en la audiencia y que ese testimonio falso se lo sacaron bajo tortura. Es decir, yo te lo voy a poner, Napoleón, hoy, si no me hubiera enterado, porque nosotros nos enteramos 2 días antes y lanzamos las denuncias en las redes sociales que estaban preparando mi detención, yo hoy estaría saliendo en libertad, porque me habrían conectado con el caso de los sindicalistas. Entonces, en resumidas cuentas, tú puedes, se demuestra, ellos que han estado en un proceso de decir que esto no es una dictadura, que es una dictadura, porque si no es dictadura, tú a alguien que lo condenaste a 16 años, no lo sueltas en un canje. Segundo, el caso de Alex Saab. Yo entiendo la rabia y el dolor, más allá, yo creo que la mayor rabia y dolor la siente la gente de los sectores populares, porque fueron los que vivieron, sufrieron esa comida podrida de los millones de dólares que logró sacar Alex Saab, porque sabemos que era el que manejaba todo el tema de la comercialización de la comida de las bolsas CLAP, pero estuvo 3 años preso y uno no sabe porque sabemos las investigaciones y los procesos interrogatorios para sacarle la verdad. Entonces yo te digo, ese Pero si intercambio trabajaba yo para la DEA, fue confidente de la DEA, dicho por un alto dirigente de la Casa Blanca. es Entonces, decir, no hay era un nada que doble decir. agente. Además, todavía Simonovic, que conoce los métodos de los Estados Unidos, dijo, mira, no hay nadie que no diga, ¿no? Que no se doblegue frente a los interrogatorios en los Estados Unidos. Yo estoy absolutamente seguro que lo contó todo. Y eso lo sabe Maduro y lo saben los cubanos y lo saben los rusos, lo saben que él ahora no es ningún amigo y que él debe tener un gran temor de lo que le va a pasar en Venezuela. Todo el mundo Después del recuerda show la que pregunta. hicieron, un show mucho mejor que lo que ha hecho buena parte de la oposición, que en lugar de aplaudir y darle la bienvenida a estos presos políticos y pedir más presos políticos que salgan libres, ¿no? Que salgan más rápidamente libres según los acuerdos, porque si no siguen las sanciones contra el narcorrégimen, contra elementos del narcorrégimen, no. Entonces se enfocan en Alex Saab. Alex Saab no es el que llegó a los Estados Unidos, ni remotamente. Este Alex Saab no significa nada. Es Sí, un incluso. narcotraficante en todo caso, un delincuente en todo caso. Diga usted. Incluso, Napoleón, tú puedes ver y recordar lo que ocurrió con el Pollo Carvajal, que se aprobó la autorización de extradición a los Estados Unidos. El Pollo Carvajal estuvo detenido en el exterior, regresó, lo recibieron entre bombos y platillos y a los años terminó en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Y entender algo que es fundamental, que es que estas liberaciones debemos presionar a través de las protestas de calle, a través de la presión internacional, a través de las redes sociales, porque quedan muchos. Te mencioné el caso de John Álvarez, te mencioné el caso de Javier Tarazona, el caso de Robert Franco, un profesor que es secretario general del Colegio de Profesores Carúpano Para, que tiene 3 años acusado de atentar contra la vida de Tarek William Saab. También hay que recordar que incluso el caso, y yo lo debo decir como periodista, como miembro del colegio, el caso de Ramón Centeno, que está en unas condiciones deplorables de salud y tiene ya 2 años preso, incluso siendo militante del PSUV y con autorización de entrevistar a estos narcodiputados que muchos eran militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, yo creo que es importante primero descifrar y analizar lo que está
ocurriendo. Uno, la dictadura tuvo que, para conseguir al EXAP, entregar muchas cosas que ni siquiera se sabe, y ahí está la presión que nosotros tenemos que ejercer. También se habló en ese acuerdo que se le va a quitar las órdenes de captura a Pedro Ruchurto, a Henry Alviares y especialmente a Claudia Macero, quien es una gran amiga, colega periodista del equipo de 20 Venezuela. Es un logro el tema de que hayan liberado a Roberto Ordul, pero sobre todo entender, y ese es el mensaje a la oposición venezolana, que todos formamos parte, pero nosotros nos consideramos, yo me considero más un periodista, un luchador social, que estamos en dictadura. Si estamos en dictadura, las liberaciones se consiguen con presión social de calle y con una negociación clara. Esa es la única forma, siempre he dicho, protesta y diálogo no son antónimos, siempre sean claros de frente con la gente, porque eso creo que es lo fundamental, y yo no le voy a quitar la alegría a Yorbelis, a Diané, y sobre todo presionar para que salgan todos los presos políticos, Napoleón, y entendiendo, y lo digo como víctima directa de la persecución. ¿Tú crees que yo no sentí miedo cuando a mí me avisaron y me dijeron, Carlos Julio, el DIGESIN te va a detener porque te van a relacionar con el caso de los sindicalistas? O el caso que yo lo torturaron para forzarlo a dar una confesión falsa de que yo manejo bandas armadas. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres ver? Para el chavismo, para la dictadura, es más interesante presionar, hostigar a los líderes sociales, vecinales, sindicales, que son los que estamos generando presión social de calle. Hoy, la dictadura recuperó al EXAP, pero ya revelando todas las rutas para el comercio del petróleo ilegalmente, las rutas de donde sacaban ese arroz podrido que llegaba 3 meses antes de vencerse a las comunidades caraqueñas. Es decir, llegó totalmente desarmado, pero entender que sigue existiendo un descontento social en los sectores populares. Hoy, te lo puedo decir, en Caracas hay zonas que pasaron 8 y 10 horas sin luz. Hay zonas que no tienen agua desde hace 15 días. ¿Qué tiene que hacer nosotros como luchadores sociales? Y el mensaje a la oposición venezolana de sus distintos sectores es coordinar de que la lucha por la democracia encabezada por María Corina Machado y la presión social de calle se puedan fundir, como en parte se dio en el año 2017, y yo lo he dicho responsablemente, que en el 2017 se dio una rebelión popular, pero siempre digo esta coletilla, Napoleón, que es pacífica, democrática y constitucional. Porque yo te digo, tú no puedes culpar de conspirador a quien sale a protestar por agua y por luz. Tú no puedes considerar conspirador al periodista que busca la información y es la voz de los que no tienen voz. Entonces, la realidad es O que exige, o una alguien que tortura exige, o alguien que exige que se aplique la Constitución vigente nacional. simplemente, y entender, Napoleón, que nosotros no le podemos pedir y entrar en una depresión, que soltaron a Alexa, sí, pasó 3 años y medio preso. Y tú no sabes la situación interna dentro del propio chavismo, porque ya va, se confirmó que él era un doble agente. Yo no me quiero imaginar la situación de Alex Saab. Creo que él lo habría querido irse a otro país que no fuera Venezuela. Y además, tú ves qué va a pasar en el futuro. Nosotros tenemos que enfocarnos en coordinar las luchas del pueblo y conectarnos con los problemas de la gente, y a la oposición venezolana dejar la peleadera y sentarse. Incluso el llamado a la propia María Corina Machado es que se tiene que complementar la negociación, que es importante, con la presión social de calle por los problemas de la gente. Lo que se logró el 22 de octubre fue un triunfo, fueron 2,5 millones de personas, pero eso debe aumentar, y se logra es conectándose con el sufrimiento del ciudadano, que sí, que ve la libertad de los presos políticos como importante, pero también es importante conectarse con los problemas que sufren todos los días. Y sobre todo ve algo, buena parte de los presos políticos, que muchos están invisibilizados, son gente de los sectores populares, son gente del mundo sindical, del mundo vecinal, del mundo del periodismo, docentes como el tema de Javier Tarazona y Robert Franco. Es decir, el caso de la persecución en mi contra el propio Carlos Salazar, el caso de Ramón Centeno, que es un ejemplo que viene del chavismo, un periodista. Es decir, ellos están buscando
generar presión en sectores que puedan generar esta ciudadanía de protesta social de calle que pueda traer como consecuencia la presión necesaria para unas elecciones libres y democráticas que no se consista, ojo, y hay que entenderlo, tú no le puedes pedir a Estados Unidos que te lo resuelva todo. Es decir, yo no le puedo pedir a los Estados Unidos, ellos se preocuparon ahorita, qué bueno que hubo la libertad y se están dando las libertades de varios presos políticos venezolanos, pero ellos siguen a preocupar por sus conciudadanos y decirle a Biden que no lo haga, eso lo habría hecho Trump, Bush, Clinton, porque el propio pueblo norteamericano se lo va a reclamar, porque él es presidente de los estadounidenses, no de los venezolanos. Y también trae algo importante, y lo conversábamos ayer, Napoleón, que el imperio y todo ese tema del discurso de Chávez, se ve que el imperio se preocupa, no está conectado con maneja los intereses de la oposición, no, ellos negocian por sus propios intereses y eso hay que comprenderlo. Yo lo que además quiero decirle a la gente honesta, humilde, luchadora democrática, que no se dejen deprimir por los tuiteros que a veces parece que son hackers de la propia dictadura, que no se dejen deprimir, que la lucha continúa y que esos acuerdos no se dan de la noche a la mañana y de una sola vez, que hay presiones de ambas partes, que ni los Estados Unidos van a dejar de que lo más importante se quede para el final, ni la narcodictadura van a dejar que lo más importante para negociar no se quede para el final. Eso sigue adelante. ¿Ok? Y felicito a Gerardo Blake, que me parece que es una persona seria, ¿ok? Por este logro de estos pocos, comparado con los 300, pero es un logro. ¿Ok? Qué bueno que hay ya familias venezolanas que pueden disfrutar por primera vez en mucho tiempo de la Navidad en familia. A lo mejor sin mucha comida, a lo mejor sin hallacas, lo que sea, pero lo más importante es la familia. Que no se dejen deprimir, que esto es un triunfo de los luchadores democráticos. No es el gran triunfo, evidentemente, es un triunfo, es un paso más. Y que lo que tiene, lo que padece Venezuela no es una simple dictadura. Es mucho más difícil sacar a estos delincuentes, narcotraficantes, que no les importa un comino el país, ni les importa un comino la gente. Lo que le Ni el interesa es el Esequibo se negocio, demostró lo que le también. interesa. Dime, perdona. Sí, el Esequibo, es que incluso sabemos que la entrega de Alexa se dio en San Vicente y las Granadinas. Sabemos todo lo que ha sido esa campaña, el dinero que se gastaron en lo del Esequibo, recordando que el Esequibo es de Venezuela, pero eso se logra dentro de la Corte Internacional de Justicia, no con esa campaña donde terminaron incluso, y disculpa con el debido respeto, bajándose los pantalones ante el presidente de Guyana. Es decir, ahí debe haber, con el tema del Esequibo, hubo también negociaciones que ahí la dictadura termina mostrando mucha debilidad, porque ellos están dispuestos, Napoleón, por conservar el dinero que se han robado, de entregarlo todo, incluso la propia soberanía. Y los altos niveles de represión se dan por el miedo, porque no tienes control social de calle, porque nosotros que vivimos el acoso de los colectivos armados cada vez son menos, cada vez la gente se envalentona más porque cuando te quitan todo, te quitan el agua, te quitan la luz, la protesta y la presión social de calle es mucho más. Y por eso es que lo pueden ver y el análisis está claro que buena parte de las detenciones y se ven los presos políticos son gente con incidencia en los sectores que más se movilizan en las protestas sociales. Eso es lo que ha tratado de desarticular la dictadura de Maduro y no lo ha logrado. Y puedes ver a los maestros, nos puedes ver a nosotros los luchadores sociales y denunciando, porque sobre todo la presión internacional de los organismos multilaterales, incluso lo hemos dicho, que nosotros hemos investigado la denuncia que debe ir internacionalmente por el accionar de los colectivos, que es el brazo armado de la dictadura de Maduro, que terminan siendo los que te reprimen porque son tus propios vecinos instalados a través de las invasiones. Entonces es importante señalar, no decaerse, seguir presionando, actuar inteligentemente y sobre todo a la
dictadura que entienda que hay una presión social de calle que ellos no han podido dominar a pesar de las centenares de detenciones. Y sobre todo yo que pasé por la cárcel militar de Ramo Verde, que he estado detenido en varias oportunidades, a esas familias que están esperando que no pierdan la fe y sobre todo que no se callen, porque ellos, los familiares, son la voz de todos los que están presos actualmente. Hay gente que tiene muchos años, Napoleón. Yo estuve preso con los policías metropolitanos en la cárcel militar de Ramovendi y tienen más de 20 años detenidos. Están los hermanos Guevara, están incluso, entonces tú también puedes ver algo, porque ahí en la propia dictadura terminó entregando a estos norteamericanos que algunos participaron en esa operación Gedeón, es decir, ellos tuvieron que entregar. Entonces, ¿qué puedes ver con el tema de Alex Saab? Que al final Alex Saab está en Venezuela, pero sin los tentáculos que tenía anteriormente. Claro, y Porque yo además estoy Alexa en seguro. Venezuela lo van a interrogar, si no lo están interrogando ya en este momento, sería bueno que le hagan que localicen dónde está y a dónde va, a dónde llevaron a Alexa, ¿ok? Que hay que recordar que por algo su esposa no No podía salió. salir de Venezuela, la tenían encerrada aquí, porque es que no creen en él, porque saben que él habló. Lo que le interesa ahora a la banda de Miraflores, tanto civiles como militares, es saber qué fue lo que él dijo para que en todo caso poder tapar alguno de los testaferros y cambiar el dinero de un sitio para otro. Eso es lo que le interesa a Maduro y punto. Pero donde sí se comportaron mejor que en el show, que con la cierta oposición, es que fíjate, Diosdado no habla en contra de Maduro jamás, ni Tal Maduro en cual. contra de Diosdado. Y eso que están enfrentados. Pero uno ve en las redes, sobre todo, cómo todo lo que... Y bueno, ya empezaron a meterse con María Corina, por cierto, ya empezaron a meterse con María Corina. No soportan un liderazgo, no lo soportan porque además, yo siempre decía, bueno, pero ¿por qué dicen que los venezolanos somos pedantes? ¿Ok? Cuando uno lee a uno de esa gente, dice, claro, de ahí viene. Estos saben más que la CIA, saben más que la DEA, saben más que Biden, saben más que Trump, saben más que cualquier dirigente venezolano. Además, repiten cualquier cosa sin ninguna base y llaman ladrón a cualquiera. Claro que hay ladrones en la política venezolana, como los hay en la política mundial. En la política mundial hay ladrones. Hasta en Ucrania hay gente, hay un militar hace poco que traicionó y hacía negocios con la guerra. Con los rusos. Eso es, iba a decir que eso es natural, sí, es natural, se da en todas partes. Pero por favor, no se depriman. Esto es un triunfo de los luchadores democráticos. No es el gran triunfo, pero es un Pero triunfo. es una pequeña victoria tener a líderes vecinales, sindicales, en la calle de nuevo en la lucha. Y sobre todo entender, y yo que utilizo las redes sociales como un megáfono para expresar los problemas de la gente. Debemos usar las redes sociales de forma inteligente, como una forma de difundir los problemas y que seamos la voz de los que no tienen voz, pero no caer en diatribas y en discusiones estériles que terminan beneficiando. Ojo, yo lo dije con el tema de María Corina del Tribunal Supremo de Justicia. María Corina hizo un buen planteamiento con excelentes abogados, introduciendo una demanda cuando le están cortando sus derechos políticos de facto, no a través de ningún tipo de sentencia. Hasta yo mismo dije que María Corina debió ir acompañada de la ciudadanía en las puertas del TCJ. Ahí hay negociaciones, hay acuerdos, todo ese tipo de cosas, pero entender que hay un pueblo atento y que es vital, porque te lo voy a decir, las primarias y ese triunfo de María Corina fue gracias a la ciudadanía, porque sí, hubo problemas, hubo algún tipo de desorden, hubo presión por parte de la dictadura, pero el pueblo salió a la calle y quedó demostrado que con todo el dinero del mundo, en el referéndum del Esequibo, las calles hablaron. Y eso no significa que el pueblo, y tú que tienes más años que yo, Napoleón, que el pueblo no considera que el Esequibo es de Venezuela. Pero la soberanía se ejerce no a través de transacciones y canjes, porque todo el mundo recuerda. ¿Sabes qué me dice la gente de los sectores populares sobre Guyana? Y lo que se les queda aquí.
el arroz podrido y los millones de dólares en arroz que le han comprado, porque el arroz que llega en las bolsas CLAP, que es una forma de humillación y que el pueblo acepta porque no tiene que comer, ese arroz viene de Guyana. Incluso nosotros le compramos el arroz de Venezuela a Guyana, son nuestros mayores importadores de arroz en Venezuela, y ahí hay un negocio. Entonces, no me vengan con temas de soberanía barata cuando la realidad es que es una dictadura que está buscando las formas de mantenerse en el poder y que el mayor miedo que tiene, incluso más que al propio Estados Unidos, es a la movilización popular de calle. Y qué bueno que la liberación de hoy de los sindicalistas, la pronta liberación de John Álvarez, de Ramón Centeno, de Robert Franco, de Javier Tarazón y de muchos que uno no se recuerda porque ahí hay civiles y militares, militares honestos que decidieron en muchos casos ni siquiera rebelarse. Porque en muchos casos, yo que estuve preso en Ramo Verde, simplemente decir, coño, disculpe la expresión, estoy pasando hambre y no tengo que comer y la bolsa de comida no me alcanza, terminaban presos. Y en la mejor demostración, ya para culminar, porque he tenido conversaciones con las familiares, ¿tú te recuerdas el caso de Cotiza y de los soldados que se rebelaron? ¿Y cuál era su grito en el 2019 antes de lo de Guaidó? Que fue lo que generó una rebelión popular en las barriadas populares de Caracas, donde asesinaron a 12 personas en Katia, en San Agustín, en el Valle, en La Vega. El caso de Alison Pizane, que le dieron un tiro funcionarios del FAE en plena avenida Sucre, es que unos soldados se rebelaron. En Cotiza, en la comandancia de Cotiza, donde yo estuve detenido en 2014, en 2015, y que decían, no tengo agua, no tengo luz, Maduro, vete para tú ya sabes dónde. Bueno, y es bueno volverle a recordar a la gente que si están explotando el gas, el petróleo y otras riquezas en la zona en reclamación, ¿ok? Lo están haciendo porque Maduro, como canciller de Hugo Chávez, ¿ok? Llegó a un acuerdo con el gobierno guyanés. Sí. Ellos dieron la autorización. Por eso que están explotando. Y como me dijo el otro día Carlos Sánchez Berzaín, y que ha cambiado de aquel Maduro a este Maduro, del Maduro canciller a el Maduro presidente ilegítimo y canciller ilegítimo también, porque Chávez era un presidente ilegítimo porque renunció y lo escribió con su puño y letra 3 veces la renuncia, por cierto. Entonces, ¿qué ha cambiado en las relaciones con Guyana? No ha cambiado ninguno. Eso es un acuerdo con Guyana. Eso es un acuerdo con Guyana, que también Sí. piensa lo mismo Sebastián Navarrete, que es un acuerdo con Guyana y punto. Es populismo. Es que lo peor que puede haber es llevar todo esto a los intereses de grupitos e intereses partidistas. Es lo peor que puede haber, porque no les interesa la vida de nadie que no sea de su grupito y más nada. Y por eso es que uno siente que muchas veces unos que se dicen de oposición, ¿no? Le hacen el juego todo el tiempo al régimen. Ahora Sí. resulta que es un triunfo de Maduro. No, no es ningún triunfo de Maduro. No hay ningún triunfo de Maduro porque Maduro demostró que sí hay presos políticos, Que porque estamos en liberando tal dictadura. que igual que el acuerdo. Porque Alex A no significa ya nada. Lo único que le interesa a Maduro en este caso es sacarle la confesión de a quienes delató y cómo los delató para ver cómo arreglan los negocios afuera y el dinero y cómo lo entiendo. Isa seguro, seguro que con esas delaciones, ¿no? Se ha guardado como, ¿recuerdas el tuerto Andrade, mano derecha, amor de Hugo Chávez, que le manejaba el dinero, como ahora preso, pero con menos años y con mucho del dinero que se robó? Porque Tal es cual. parte también de la justicia norteamericana. Si tú denuncias a uno mayor y das las claves para hacerle seguimientos, Yo te entonces rebajo te la pena. rebajan la pena. Pena en cárcel y pena en dinero. Y eso es lo que ha pasado con Saab. Ya está. Es un triunfo de los luchadores democráticos, les guste o no a los chavistas, y no le sigan el juego a los chavistas, que aparentemente lo hacen mejor en propaganda política, coño, porque de eso viven. Los Sí. Castro, ¿de qué vivieron los Castro? Que tenían una tiranía. Se tardaron décadas en el mundo entero para demostrar que Fidel Castro no es que era un dictador, sino un tirano. Tal cual. Décadas.
décadas, pero ellos eran constantes. ¿Y por qué? Porque saben hacer propaganda política. Y la mejor demostración es que la dictadura monta estos shows para tapar la realidad de lo que está sufriendo la gente. Yo recuerdo hace poco, ponen grandes conciertos, lo del dineral de campaña que se gastaron en Alex Saab, y la demostración es que no era diplomático, que no era ningún empresario y que simplemente era un corrupto que le manejaba los hilos a Maduro con respecto a las transacciones internacionales y que salió por un canje, simplemente. Bueno, gracias, Carlos. Carlos Julio Muchísimas Rojas, gracias y periodista. seguimos en la lucha. Como no, Carlos Julio Rojas, periodista, activista de los derechos humanos, coordinador del Frente Norte de Caracas, fue preso político, secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas, y tienen ustedes cómo ponerse en contacto con él. Arroba Carlos J. Rojas 13, ¿no? Dice Sí, 13. Un abrazo. Hasta luego. muchísimas gracias.